Quisiera hacer la presentación de el doctor Oscar Quattrocchi. Oscar recibió su educación en bioquímica en la Universidad de Buenos Aires y tiene más de 30 años de experiencia en investigación y desarrollo en la industria farmacéutica. Él es miembro del Comité de Expertos de la Farmacopea de Estados Unidos, USP, donde es presidente del panel de expertos en disolventes residuales de la USP y del panel de expertos de traducción al español de USP, así como miembro de varios comités que se ocupan de impurezas orgánicas y estándares de referencia. Es autor de numerosos artículos científicos, así como de 2 libros. Él compartirá su vasto conocimiento sobre la validación de productos farmacéuticos en este seminario web. Mientras que Oscar realice su disertación, usted le puede hacer preguntas a través de la ventanilla a la derecha de la pantalla. Luego de terminada la presentación, yo leeré las preguntas para que Oscar las conteste, ya que aquí los presentes no podrán tomar la palabra para evitar ruidos localizados. Este webinar será grabado en toda su totalidad y podrá ser visto por ustedes a las 48 horas cuando se lo enviemos nuevamente. Oscar, te doy la palabra y ahora vamos a ver si podemos compartir la pantalla. Gracias, Mario, por la presentación. Gracias a Oriva por dejarme dar esta charla. Y a la Microsistemas, por supuesto, también, porque de ellas depende lo que estoy haciendo. Así que muchas gracias a todos. Entonces, vamos a hablar hoy de... vamos a ver si no puedo avanzar la pantalla. Ahora sí. Entonces, vamos a hablar sobre medición de tamaño de partículas y de la validación de la medición de tamaño de partículas por difracción de luz láser estática. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, tendríamos que definir qué es la validación. Aunque creo que todos tenemos una idea concreta de lo que es, pero bueno, para estar claros todos. Validación es la demostración de que un procedimiento analítico es apropiado para el propósito que se busca. En este caso es ni más ni menos que obtener el resultado que refleja el tamaño de partícula de una muestra de un material determinado. Ahora bien, no es lo mismo, o quizás es un poco más complejo definir un tamaño de partícula que una medición de potencia o contenido de impureza o otro tipo de determinaciones por una razón muy simple. En primer lugar, supongamos que tenemos estas partículas que están en pantalla, esferas homogéneas del mismo diámetro, y ahí sería simple decir, bueno, el tamaño de partícula de esta muestra es X. Sin embargo, lamentablemente esta no es la situación que tenemos habitualmente, salvo muy contadas situaciones, sino que la muestra es, digamos, una mezcla de partículas de distinto tamaño, y en esta población decir el tamaño es pues se comprende que es bastante más difícil. Entonces, tenemos que recurrir digamos, a evaluar el tamaño de partículas con una serie de características globales. Por ejemplo, si medimos todas las partículas o una buena proporción significativa de partículas, podemos decir que, digamos, hay una proporción, una cantidad que tiene un tamaño, otra que tiene otro, otra que tiene otro, como vimos en el slide anterior, y representar una distribución, como hacemos en estadística, de frecuencia de aparición de un tamaño determinado. Entonces, esta es la población de partículas y yo las describo por estos parámetros que son el D05, la mediana, D09 y D01, también llamados a veces X05, X09 y X01. ¿Qué corresponden a qué? Corresponden a la mediana, es el punto, el tamaño de partículas que dice el 50% de las partículas están por debajo de este valor, y el 50% de las partículas está por encima de ese valor. Esa es la mediana o D05. También muchas veces hablamos de una población o una muestra con el D09, que significa que el 90% de las partículas está por debajo de este número y solamente el 10 por encima.
Normalmente no hablamos del 100% porque es un valor que bastante sujeto a determinado tipo de problemas. Pero bueno, hablamos del D09. Y si bien no tiene una gran significación el D01, lo uso para saber cuál es el ancho de la distribución por un parámetro que se llama span, que es, o sea, el ancho de distribución es el D09 menos el D01 dividido el D05. Eso es, llamamos eso span. Y después, si la quisiera representar por un número, lo represento quizás por el D43, que es la media ponderal, no la mediana, sino la media ponderal, digamos, haciendo, otorgando el peso al volumen de la partícula, y es un valor que se usa bastante y que tiene una gran importancia. Se está dejando de usar, pero mucha gente puede hablar, sentir hablar del D32, que es también la media, pero tomando el peso como peso en la superficie de la partícula. Digamos que en principio yo voy a definir mis cálculos o mis resultados como la mediana, D05, D09, D01, span y D43. Entonces ya tenemos una expresión de tamaño de partículas que, como ven, no es un número, o puede ser un número si es el D43, pero representa, digamos, de alguna manera la población de partículas que en general no es un solo número, no es uniforme. Bueno, ahí tenemos el resultado de la difracción. Ahora, para hablar de validación, yo tendría que conocer, debería conocer, o sería conveniente que conozca cómo funciona la medición, cómo hace el equipo para tomar ese tamaño de partícula. Y bueno, acá vamos a tener que ir a los libros o los conceptos viejos que tenemos que rescatar en una neurona, por allí, de nuestras épocas de estudiantes, donde veíamos óptica y veíamos el principio del experimento de Young a la rendija. ¿Qué cosa? Es una plancha que tiene dos agujeritos, una fuente de luz que irradia esos dos agujeritos en forma homogénea, y a partir de estos dos pinholes, estos dos orificios, se emite una onda de luz. Si yo pongo acá una pantalla, lo que voy a ver es una zonas de luz y de sombra, y bueno, eso es lo que significa difracción, sale del italiano de Fringer, que significa romper la luz en pedacitos. Y estos pedazos, estas zonas de luz y sombra se dan por el cruce de las dos ondas, de los dos agujeritos, donde se cruzan se produce una zona de sombra y donde no se cruzan una zona de luz. Esto está representado por una ecuación que es esta que está acá, que es el seno del ángulo de difracción, depende por supuesto del número de onda, y es proporcional a la longitud de onda de la luz que se emite dividido la distancia entre los agujeritos. Ahora, si yo saco la parte central, la luz se va a difractar por los extremos de esta pared, y si saco los extremos de la pared, se va a difractar por los extremos de la sección central. Es lo mismo que pasa cuando yo tengo una partícula y yo lo voy a transportar esto a la medición de tamaño de partícula. ¿Qué es lo que pasa si mido tamaño de partícula? Bueno, una partícula de un determinado tamaño tiene ángulo de difracción, y si considero una partícula más chica, fíjense que lo que hago es acercar los puntos de emisión de la onda de manera de que se agrandan los ángulos de difracción. O sea, partículas más grandes difractan en ángulos más chicos, partículas más chicas difractan en ángulos más grandes. Y yo voy a reemplazar la distancia entre la rendija por el diámetro de la partícula y estamos en la misma situación. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es la manera en que se mide el tamaño de partícula por difracción por rayos X. Resumiendo, si tengo una partícula grande, difracta la luz en ángulos pequeños. Si tengo una partícula pequeña, difracta la luz en ángulos más grandes y de menor intensidad, que es el caso de las partículas grandes. Entonces, medir el tamaño de partículas es simplemente tomar el ángulo de difracción y la intensidad, y por una deconvolución, o sea, camino hacia atrás, voy a ver cuál es el tamaño de partícula que produjo ese ángulo de difracción. Muy simple, ¿no es cierto? En esto se basa. Claro, ojalá fuese todo tan simple. En realidad lo tengo que complicar un poquito. ¿Por qué? Porque las partículas pueden presentar, a medida que disminuye su diámetro, otro efecto.
Y es el efecto, bueno, este. Yo tengo una partícula muy grande, la luz obviamente va a penetrar en una distancia mínima, imperceptible dentro de la partícula, pero a medida que disminuyo el diámetro de la partícula, digamos, la penetración es mayor, hasta que llegado un momento, se estima que una partícula, digamos, no opaca, por debajo de las 50 micras, la luz atraviesa la partícula y emerge por otra punta. Entonces, si yo tengo un sensor que mide la difracción y en base a el ángulo de difracción va a determinar cuál es el tamaño de partícula, ahora este sensor se encuentra con que recibe luz transmitida a través de la partícula, con lo cual tengo que considerar el coeficiente de extinción, que se llama K, y a su vez, al pasar del aire a otro medio, va a tener un ángulo de refracción por el cual se refracta con un ángulo determinado y va a emerger corrida de donde se hubiese esperado que se tenga. Entonces ahora, con partículas muy chicas, voy a tener la suma de difracción, transmisión, refracción, que reflexión. Con lo cual, este fenómeno global se va a llamar dispersión más que difracción pura. Y tengo que considerar, como vimos, n, el índice de refracción, o componente real del índice de refracción, y k, coeficiente de extinción o componente imaginario del índice de refracción. ¿Esto dónde pasa? Entonces, a partir de partículas chicas, quizás de 50 para abajo, donde aplica el modelo, digamos, de Mie, que es el que se utiliza para hacer las evaluaciones, por encima las que no considera, las que donde no se produce absorción y refracción, lo que aplica es el modelo de Fraunhofer para partículas grandes, donde solamente hay difracción. Hay otros modelos, el Rayleigh, pero se usa para partículas muy, muy pequeñas y para no complicar la cosa lo vamos a dejar de lado. Pero bueno, esto es lo que pasa. Bien, ahora, si considero, digamos, la medición de tamaño de partícula como un proceso integral, tengo que tomar en cuenta todo lo que va desde el muestreo y la representatividad del muestreo hasta la medición. Y me voy a encontrar con algunas peculiaridades que son bastante lógicas. Si ustedes piensan, van a ver que es así. Si yo tengo material de muy distinta diámetro, tamaño, el movimiento del envase va a hacer que se segregue el material donde se van las partículas más chicas hacia el fondo y las partículas más grandes van a quedar en la parte superior. Entonces, si yo no tomo un muestreo apropiado, la representatividad de la muestra va a ser dudosa, por lo menos. Y si yo tengo partículas muy chicas, pasa otra cosa. Las partículas muy chicas ganan en energía superficial, por lo cual hay una gran cohesión entre las partículas que tienden a agrumarse o aglomerarse. Y yo lo que tengo que hacer en ese caso es tratar de disgregar ese grumo aglomerado para medir la partícula aislada y no un grumo de partículas. Entonces yo tengo un problema diferente según las partículas sean grandes, tamaño de partículas grandes, tamaño de partículas chicas, donde en las partículas grandes hay una gran componente debido a la segregación de material, y si tengo partículas chicas no tengo ese problema, pero tengo otro que es separar los grumos y medir la partícula en estado individual. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, entonces, voy a tener varios modos de muestreo, espátula, conicuartero, canalización, etcétera, etcétera, de acuerdo al material que yo tenga que muestrear. Y todos pueden ser muy útiles o menos útiles de acuerdo a la representatividad de la muestra que tomen. Esto lo vamos a dejar de lado por ahora. Ahora, tengo la muestra. ¿Cómo la presento al equipo? ¿Cómo la presento al sistema de detección de esa difracción? Lo hago típicamente en una suspensión en un líquido que se llama dispersante. Los dispersantes hay muchos, algunos agua es el más cómodo por la abundancia y por la falta de toxicidad, pero de acuerdo a la solubilidad o a la agregación de la muestra puede tener otros que pueden ser orgánicos o alcohólicos. Hay un montón, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que tengo que hacer es poner la muestra dentro de un medio donde se dispersan las partículas para presentarse de forma individual. Y para eso puedo necesitar surfactantes o estabilizadores. Entonces, si yo tengo un grumo de partículas,
yo voy a aplicar una energía, típicamente ultrasonido, esa energía va a separar esas partículas, pero si yo lo dejo así, las partículas se van a volver a aglomerar. Entonces lo que hago es poner un surfactante o un estabilizador de manera que se forme una capa alrededor de cada partícula y esa capa, típicamente con alguna carga, hace que al tener la misma carga las partículas se repelan y no se vuelvan a aglomerar. Entonces yo tengo dispersantes, surfactantes, estabilizadores. Bien, entonces, vamos al equipo. Este es un Orivalia 960, el 950 es parecido, donde tengo el sistema hidráulico. ¿El sistema hidráulico qué es? Una batea que tiene en principio un dispersante. La batea tiene digamos, una bomba centrífuga. La bomba va a tomar este líquido y lo va a llevar hasta esta cámara, donde puedo aplicar ultrasonido, y de esta cámara va hacia la celda de flujo, desde donde vuelve hacia la batea. Entonces lo que voy a hacer es poner acá un dispersante, eventualmente con un tensioactivo, tomar el blanco aquí, y una vez que está el punto cero, el blanco, le agrego acá a mi muestra. La muestra, entonces, por medio de este agitador que está acá, va a ser incorporada dentro del seno del líquido y incorporada dentro del seno del líquido va a ir hacia la PRUF, hacia la sonda ultrasónica, donde puedo aplicar o no ultrasonido para disgregar los grumos, y esto va a circular todo el tiempo que necesite para hacer la medición. Una vez que se mide, con esta otra bomba que está acá, lo que voy a hacer es drenar el líquido hasta este paso, descargar la batea, que se vuelve a llenar para la próxima medida. ¿Ok? Este es el circuito hidráulico, donde yo tengo que considerar una serie de factores que son el dispersante, que pongo acá, el surfactante, que le agrego dispersante con el cual disperso la muestra con el dispersante, la velocidad de agitación, que es importante porque de esa manera se incorpora la muestra al seno del líquido, la velocidad de circulación de esta bomba, que también es importante porque suponiendo que yo tengo una muestra muy pesada, por ejemplo un dióxido de uranio, se me puede quedar sedimentada acá o donde sea, y al no circular me va a llevar un error. Y el ultrasonido, que como dijimos es la energía necesaria, a veces sí, a veces no, para disgregar los grumos que puede presentar la muestra. Entonces tengo una serie de factores en esta cámara que está acá. ¿Qué hay en la otra cámara? No, en la otra cámara. ¿Cómo se complementa eso? Bueno, esta celda que está acá es la misma celda que está acá, que es irradiada por la luz. Acá tengo dos haces de luz. Este es un haz de helio-neón de 630 nanómetros y este es un haz de tungsteno de 405 nanómetros. Algunos equipos tienen un solo haz, otros tienen dos para medir partículas más chicas. La muestra es irradiada y tengo una serie de sensores para ver el ángulo de refracción o de dispersión, algunos frontales, laterales e incluso posteriores, porque las partículas muy chicas reflejan en todas las direcciones, inclusive hacia atrás. Entonces, ¿cuáles son los factores que necesito controlar acá? Uno es la transmitancia. ¿Qué es eso? Bueno, yo tengo que tener una concentración, una cantidad determinada de muestras dentro de la dispersión para que produzca una difracción determinada. Si yo tengo muy baja concentración, quizás no llegue a ver la luz difractada. El otro es el índice de refracción, como vimos. Perdón, la transmitancia. O sea, si es muy baja, no tengo respuesta, pero si es muy alta la concentración, tengo lo que se llama difracción múltiple. O sea, la luz es difractada por una partícula, pero antes de llegar al detector es difractada por otra, y entonces el ángulo de difracción es mayor de lo real. Entonces tengo que tener concentraciones apropiadas, ni muy altas ni muy chicas. El índice de refracción es lo que vimos antes, que sirve sobre todo perdón, me sale la bioquímica, para partículas transparentes, y el coeficiente de extinción para ver si la luz evidentemente puede o no transmitirse a través de la partícula. Bien, entonces, en función de todo eso que vimos, se traza digamos, el método, digamos, la validación. Por supuesto, no voy a escribir la validación integralmente porque 45 minutos, una hora es totalmente imposible. Así que vamos a los libros a ver qué dicen. Y yo tengo acá el capítulo 429 de la farmacopea de los Estados Unidos, que fue armonizado con la farmacopea europea y la japonesa, que dice lo siguiente.
Dice, típicamente, la validación de un procedimiento analítico se puede determinar por la evaluación de la especificidad, linealidad, rango, exactitud, precisión y robustez. O sea, yo tengo que hacer todos estos ensayos en general en todo método analítico para decir que este método está validado. Ahora, en el análisis de tamaño de partículas por difracción de velocidad estática, no aplica especificidad. ¿Por qué? Porque yo mido partículas y para el equipo es exactamente lo mismo si es una partícula de la muestra o si es un hipocampo que se le ocurrió pasar por ahí. O si son burbujas que yo introduje con el agitador. Entonces, el equipo mide lo que difiere físicamente del dispersante. No es específico. ¿De acuerdo? Lo sabemos, lo conocemos, lo comprendemos y lo aceptamos. Entonces, dice, no se puede aplicar este procedimiento a la exploración de relación lineal entre respuesta y concentración. Entonces, lo que se refiere a especificidad no va. Linealidad no es, esto no es una curva de calibración, concentración, respuesta, sino que yo tengo que llevar a una concentración, un intervalo, dentro del cual el resultado de las mediciones no varía. O sea, estamos con una concentración apropiada, no es muy baja y tampoco es muy alta para evitar la difracción múltiple. ¿Qué más dice? Dice que, bueno, el rango del instrumento depende del hardware. ¿Qué significa eso? Yo para hacer una medición necesito un banco óptico, ¿ok? El banco óptico es, bueno, propiedad del instrumento. Y yo tengo instrumentos que tienen un determinado componente de banco óptico, más barato, por ejemplo, que miden un rango restringido, y otros con un banco óptico más evolucionado, que miden un rango más grande. Por ejemplo, siguiendo para los equipos de Oriva, un LA300, por ejemplo, mide partículas de 100 micras hasta 600 micras. Pero si yo me voy a 960, voy a partículas de 10 micras hasta 3 milímetros. ¿De qué depende el rango? No de mi voluntad, no de mi procedimiento, sino del equipo que decidí comprar y compré. Entonces, el rango depende del hardware. La exactitud, por su parte, se confirma por la calificación de instrumentos que lo hago con estándares determinados, estándares trazables, etcétera, etcétera, como cualquier calificación de instrumento. Entonces, de esa manera confirmo que la exactitud del banco óptico, de las mediciones, etcétera, etcétera. La precisión, ¿cómo se hace? Como cualquier instrumento, por la medición de la repetibilidad de una serie de mediciones. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la validación de una muestra particular, aplicación a un método particular, es absolutamente imposible decir, bueno, las partículas tienen que estar entre tanto y tanto porque hay muestras diversas, algunas con partículas blandas, otras más duras, partículas más robustas, menos robustas, distribuciones grandes, distribuciones pequeñas, partículas sólidos blandos, sólidos duros, o sea, las grasas en un sólido blando. Entonces, como no es posible especificar un límite obligatorio para decir, bueno, la validación tiene que ser así, pero como es una buena práctica tener una idea de cómo lo tengo que tratar, las farmacopeas dicen, bueno, no es posible determinar límites obligatorios, pero como un criterio de aceptación apropiado, tentativo, uno puede proponer, por ejemplo, el RCD, o sea, la repetibilidad de 6 replicados de una distribución es no mayor a 10 para D50, o sea, valor central, la mediana, y los valores a los lados, o sea, D1, D01 y D09, criterios menos estrictos como 15%. Eso partículas debajo de 10 micras, por encima de 10 micras. Por debajo de 10 micras se duplican los valores. La robustez, a su vez, se tiene que analizar durante la selección y optimización de métodos y uno valida el método ya robusto. ¿Ok? Bueno, podría hablar, por supuesto, mucho más de esto, pero de esto se trata la validación en los términos que lleva el método tradicional, por decirlo así. ¿Cuáles son los nuevos pensamientos o qué es lo que está emergiendo? Ustedes ya deben saber, sobre todo los que tienen industria farmacéutica, que la guía de validación que sigue la industria farmacéutica, aparte de la USP 1225, es la ICH Q2R1. Bueno, la Q2R1, después de muchos años,
se revivió, se está rediscutiendo y van a salir nuevos criterios complementarios probablemente a los actuales. Y está por salir a mitad del 2020, se espera que salga, no sé si saldrá por el problema de la pandemia, pero bueno, si no es poco antes, poco después, a mitad de este año se espera que salgan estas guías. Donde es de ser probable o se estima que se va a implementar los conceptos de ciclo de vida y calidad por diseño. Entonces vamos a ver cuál sería el nuevo pensamiento, cuál sería el nuevo enfoque de una validación en esta línea de trabajo. Entonces, ¿qué es calidad por diseño? Quality by Design. Calidad por diseño entonces, es una aplicación holística al desarrollo de un producto. Será magnífico, está sensacional, pero no, todavía no sé qué es QED. Bien, vamos a complementar esta definición. Digamos que la premisa de la calidad por diseño es que la calidad puede ser diseñada dentro de un proceso a través de la implementación sistemática de estrategias de optimización, a partir del entendimiento de la respuesta del sistema de calidad a una serie de factores y el uso de estrategias de control para asegurar la calidad de forma continua. Entonces yo me imagino, no les puedo ver las caras, pero tendrán caras algunos decepcionados diciendo, mira, la verdad, acá sigo sin entender nada. Bien, es razonable eso, así que vamos a desglosar, vamos a diseccionar esta frase. La premisa de calidad por diseño, ¿qué es? Que la calidad puede ser diseñada. O sea, la calidad de un procedimiento puede ser diseñada para tener un procedimiento de calidad. ¿Cómo? Por la implementación sistemática de estrategias de optimización. Tengo que implementar sistemáticamente estrategias de optimización. Esto se hace por diseño de experimentos. ¿Y qué hago con eso? Entendimiento. Quiero ganar entendimiento, y acá hay otra disciplina que es Knowledge Management, o sea, gestión de conocimiento, que tengo que procesar para ¿qué? Para la respuesta de calidad del sistema de calidad a los factores. ¿Cómo responde mi sistema a los factores? Esto se hace típicamente por gestión de riesgos, Quality Risk Management. ¿Y qué más? Y el uso de estrategia de control, finalmente iba a terminar, esto va a derivar en un procedimiento, pero más que procedimiento es una estrategia analítica de control para asegurar la calidad en forma continua, o sea, eso implica durante el ciclo de vida. Bueno, espero que esté un poquito más claro con esto, pero entiendo que todavía puede haber algunas dudas de, ¿y esto cómo lo hago? Bien, vamos a empezar a ver. Básicamente lo que se considera ahora es que, al igual que un proceso industrial donde yo tengo maquinarias, tengo materias primas, tengo máquinas, y por medio de un proceso de manufactura meto los materiales dentro de estas máquinas y obtengo un producto que cumple con ciertas especificaciones, o sea, con sus atributos críticos de calidad. Bueno, un proceso analítico, un procedimiento analítico se considera que es lo mismo. En lugar de materiales tengo reactivos, en lugar de máquinas tengo equipos, en lugar de procesos de manufactura tengo procedimientos analíticos y en lugar de un producto tengo un resultado. Y si los atributos críticos de calidad del producto son las especificaciones, los atributos críticos de calidad de mi resultado están comprendidos típicamente o básicamente por la incertidumbre del método, target method uncertainty. Entonces, si esto lo acepto, y bueno, se acepta, obviamente es así, una serie de guías conocidas hace mucho tiempo, todo este siglo, ¿no? Empiezan a tener vigencia y tendríamos que tener idea, tendríamos que empezar a ver de qué se trata. Pero básicamente que se considera que el procedimiento analítico es un proceso donde tengo variables de entrada, materiales y parámetros de sistema, donde tengo factores controlables y factores incontrolables. Los factores controlables son los que hemos visto antes y los factores incontrolables debería empezar a considerar también. ¿Qué puede ser un factor incontrolable? Por ejemplo, corte de luz. Si se me corta la luz, ¿qué pasa con este proceso? Ah, no funciona. Bueno, si esto fuese realmente crítico, tendría que ver la manera de tomar esto por las astas y decir, bueno, me voy a comprar un EPS, me voy a comprar un generador, de manera que vaya a controlar los factores, o por lo menos ese factor incontrolable, así con el resto. Y esto va a resultar en una salida que es el procedimiento analítico. O sea, yo tengo la operación analítica como un proceso operativo, tengo atributos críticos de materiales, atributos críticos de los materiales que pongo, en este caso sea, por ejemplo, el detergente,
dispersante y todo eso, y tengo los parámetros críticos del proceso, que son qué cosa, la velocidad de agitación, el ultrasonido, etcétera, etcétera. Y con esto, en el estudio de todo esto, yo voy a ver cómo funciona y cómo impactan cada uno de estos factores sobre mi proceso para cumplir con lo que yo esperaba de mi método, que son los atributos críticos de calidad, que tengo que tener definidos antes de empezar a trabajar en lo que se llama el ATP, Analytical Target Profile, el perfil del objetivo analítico. En este caso, ¿qué va a ser? Por ejemplo, determinación del tamaño de partícula en el material tal, en un rango que está comprendido entre tanto y tanto, con una incertidumbre de medición no mayor de tanto por ciento. Eso es el ATP. ¿Ok? Bien, ¿y cómo hago eso? Ustedes vieron los factores, ya los dijimos. El tamaño de partícula, la amplitud de distribución, transmitancia, agitación, ultrasonido, todo esto. Lo que se hace es primero un brainstorming, un pensamiento donde se reúnen toda la gente que puede estar implicada y dice, ¿cuáles son los factores que pueden impactar? Esto es el muestreo. ¿Qué impacta el muestreo? El tamaño de partícula, la distribución, la posible agregación o la aglomeración. ¿Qué es lo que falta de medición? Transmitancia, agitación, circulación, ultrasonido. De manera que yo tengo todos los factores por lo menos en un mapa que me dice, esto es un diagrama, no lo dije, pero es un diagrama de Ishikawa o Fishbone, de esqueleto de pez, que se usa bastante como diagrama causal, o sea, son causas que producen este efecto. Entonces tengo los factores, medición de muestreo, de rango, de dispersión, estabilizadores, tensioactivos, son necesarios, ¿no? Estos son los factores. No los analicé, pero son la enumeración de factores en forma ordenada que me llevan a un, digamos, problema o que es la determinación del tamaño de partícula. Entonces, ¿qué me dice el QVD? Que yo tengo que evaluar cada factor, y no solamente cada factor, sino la interacción entre los factores, porque puede ser que una cosa sea la agitación con ultrasonido y otra cosa sea la agitación por un lado y ultrasonido por el otro, y cómo varía uno respecto del otro. El efecto puede ser no solamente único, sino puede variarse por la combinación de los dos. Entonces, eso es lo que me dice. ¿Cómo hago eso? Eso lo hago por diseño de experimentos. Por ejemplo, ¿qué respuesta voy a medir? ¿Cuál es la salida de mi proceso? Medición del tamaño de partículas, como de 4,3, de 0,5, de 0,9, de 0,1, de 50, 90 y 10, y ¡pam! Esas son las cosas que puedo medir, una o varias o todas. ¿Y cuáles son los factores? Vamos a tomar 4 factores, porque es caprichoso por ahora por qué, pero después vamos a ver por qué. Pero tomo 4. ¿Qué factores tengo? Transmitancia, velocidad de agitación, circulación y ultrasonido. Y le tenemos que dar valores. Por ejemplo, ¿a qué niveles? Nivel alto y bajo, transmitancia 90 a 98, agitación 1 y 8, velocidad de circulación 1 y 8, tiempo de tracción 0 y 60. Puedo tomar 3 o 4 valores, pero para hacerlo muy simple, y menos, van a ver que esto se va complicando, pero puedo hacer varios factores, unos 5 para una superficie de respuesta, o 3 en el caso de que estime que la correlación no es lineal entre dos puntos, pero vamos a suponer que sí lo es, por lo menos en principio, y tomar 2. Entonces, si yo tengo 2 factores, por ejemplo estos dos, A y B, y tengo alto y bajo, A y B, yo tengo 4 pruebas posibles y necesarias para hacer, o sea, factor A y B, alto y bajo. Y mi combinación es A alto, B alto, A bajo, B bajo, A alto, B bajo, A bajo, B alto. Para estudiar perfectamente solamente estos dos niveles, necesito 4 pruebas para 2 niveles. Entonces, el diseño de experimentos sobre un análisis factorial completo corresponde a el número de niveles elevado al número de factores. Si yo tenía 2, es 2 a la cuadrado, 4. Si yo tengo 4, como en este caso, factores para 2 niveles, alto y bajo, 2 niveles alto y bajo, 4 factores, tengo 2 a la cuarta. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Acá tendría que hacer, en este diseño, 16 experimentos, por simple. Si lo hago por duplicado, va a ser 22, etcétera, etcétera. Si yo tuviese 3 niveles, 90, 94, 98, por ejemplo, 3 para cada uno, es 3 a la cuarta, o sea, ya se me empieza a ir. Yo tengo 3 por 3, 9 por 3, 27, por 3, 81. 81 experimentos para hacer 3 niveles. Entonces, volvamos, vamos a ser razonables, hagamos 2 para 4.
Ahora, ustedes dirán, ¿y qué pasa con los otros? Si yo tengo todos los factores, que son 23, si quieren cuéntenlos, 2 a la 23 me daría 8.388.608 pruebas. O sea, a todas luces es algo que impensable, ¿no es cierto? No voy a hacer más de 8 millones de pruebas para evaluar todos los factores. Entonces digo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago? ¿Por qué dijo 4 y por qué desprecio los otros 19? Bueno, acá entra a jugar algo que quizás muchos de ustedes conozcan, que es el principio de Pareto. No sé si ustedes conocieron a Pareto, no, personalmente seguramente no, porque Pareto es un economista italiano que vivió en el siglo XVIII, el XIX, de 1820 y pico nació y falleció en 1900 y tantos. Pareto era un economista que lo que hizo fue estudiar en su momento digamos, la distribución de las riquezas en Italia de esa época. Y llegó a la triste conclusión para él de que el 80% de la riqueza estaba en manos del 20% de la gente, que eran los aristócratas. O que el 80% de las tierras era posesión del 20% de las personas. Bueno, no voy a entrar en las discusiones filosóficas que siguieron a esto, pero esto fue tomado digamos, en el periodo de posguerra, de la Segunda Guerra, por José Juran, que es un gurú de la ingeniería de calidad, que introdujo el principio del 80-20 o el principio de los pocos vitales, muchos triviales. ¿Qué significa pocos vitales, muchos triviales? Significa que según Juran, hay pocos factores que llevan a la mayor parte de los defectos. O que si yo estudio los defectos más importantes, probablemente se deban a unos pocos factores. Si esto es así, si voy al principio 80-20, el 80% de los 20 tantos datos, 23 datos, me da 4,5 más o menos efectos que tenía que considerar. Entonces, según el principio de Pareto, está bien que yo tome una muestra representativa de 4 factores dominantes o preponderantes. El problema está, ¿y cómo los elijo? Si yo tomo todos estos, lo que voy a hacer es trasladar mi diagrama de Ishikawa a una base, una planilla de cálculos, donde voy a aplicar factores de estimación de riesgos o de gestión de riesgos, varias herramientas. Yo utilizo el FMEA, Factor Model Effect Analysis, que lo que hace es, bueno, enumerar los factores. Si quieren, pongan en qué nivel, porque no pueden separar el proceso total de procesos unitarios. Pero bueno, de esa manera, ¿no? Lo que hacemos es enumerar los factores, ver cuál es el impacto sobre la medición, por ejemplo, la transmitancia sobre la difracción múltiple y sobre la imprecisión, la agitación sobre la entrada de aire y aglomeración, circulación sobre el depósito de materiales pesados, etcétera, etcétera. Veo cuál es el impacto y después voy a hacer una ponderación del efecto que se produce. Por ejemplo, yo tengo que tener severidad de daño, probabilidad de ocurrencia y probabilidad de detección. Por ejemplo, a cada una de estas le voy a dar un factor que está entre 1 y 10. Por ejemplo, si el tamaño de partícula, tengo partículas muy grandes, la severidad de la segregación puede ser muy grande y el daño es muy fuerte. Le doy un valor alto, de 1 a 10, 8. ¿Cuál es la probabilidad que ocurra? Bueno, si yo tengo una muestra micronizada, es muy poco probable que eso vaya a ocurrir. Tengo partículas micronizadas de 5 micras, entonces no va a ocurrir, muy poco probable. Entre 1 y 10 le doy 1. ¿Y cuál es la posibilidad de que lo detecte? Bueno, si yo hago un tamizado previo, yo voy a ver los cascotes en mi tamiz, entonces es probable que lo detecte. Entonces, antes de medir. Entonces, la probabilidad de detección entre 1 y 10 le tengo que dar un valor bajo para que el impacto sea menor. Bajo sería 1. Y el RPN es Risk Probability Number, número de probabilidad de riesgos, es el producto de esto por esto por esto. Acaba de dar 8. Pero en otros casos, según mi análisis de riesgo, va a tener valores muy diferentes. Por ejemplo, acá, la medición, la circulación, si tengo, digamos, partículas, si estoy midiendo dióxido de uranio, va a ser muy importante. La probabilidad que ocurra, sí es probable que ocurra, y la probabilidad que lo detecte es baja, porque, bueno, no voy a tamizar dióxido de uranio, lo pongo directamente por costo, por contaminación y por lo que sea.
Entonces acá el número me va a dar en lugar de 8, 112 y acá 140, así sucesivamente. Y lo que hago una vez terminado esto es un tamizado, un ordenamiento de mayor o menor, con lo cual tengo en la cabeza los factores de mayor riesgo, que en este caso son estos cuatro: ultrasonido, circulación, refracción, desrefracción y coeficiente de extinción. Y lo demás tiene su importancia, lo podré ir viendo, pero esto es lo más relevante según mi análisis de riesgo. Y son estos los factores que voy a evaluar durante la validación. Bueno, no puedo preguntar si se entiende porque ya me dirán ustedes después, pero esto es lo que hago. Entonces, evalúo eso. ¿Y cómo lo evalúo? Bueno, haciendo un análisis parcial completo. En este caso quizás sea conveniente tener un software complementario, un software, digamos, de estadístico que haga análisis de riesgo. Esto es lo que estoy usando acá, es, por ejemplo, un eh, Minitab. Pero bueno, no tengo la intención de hacer propaganda ni programas, probablemente haya mucho que hagan lo mismo. ¿Qué hago con esto? Pongo ultrasonido, circulación, índice de refracción, coeficiente de extinción, y le pido al programa que me haga un diseño factorial completo, con lo que me va a dar para los cuatro factores, 16 corridas, o sea, 16 ensayos, para hacerlos sencillos a una sola réplica, y tengo para cada cual valores altos y bajos. Por ejemplo, ultrasonido 0 y 30, ve que se repiten, circulación 3 y 8, se repite, índice de refracción 1,5 y 1,7, coeficiente de adición 0, 1 y 2. Y el programa me los ordena de forma aleatoria o ordenada para que yo tenga, digamos, todos los experimentos con todas las combinaciones posibles. Y tengo un resultado que en este caso es el D43 para una partícula que estimaba en 125 micras. D43, con esta combinación me da esto, con esta combinación, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que tengo eso, el programa me da un gráfico de Pareto, donde veo que otra vez más se cumple que hay unos pocos factores de los cuales depende la mayor parte de los problemas. El factor predominante en este caso es A, que es el ultrasonido. El ultrasonido es la fuerza dominante y esto es lo que más le tengo que dar bolilla en la determinación. Y de otros que están ordenados para acá. Por ejemplo, acá el que ni aparece es el B era circulación, en este caso no tenía ninguna relevancia. ¿Qué otra cosa hago con esto? Le pido cuál es la gráfica de los efectos, y me da la gráfica de los efectos, otra vez el ultrasonido tiene la mayor pendiente, y le pido una gráfica de interacción. La gráfica de interacción me da líneas paralelas donde no hay ninguna correlación entre los dos pares de efectos. Acá tengo circulación y refracción, ultrasonido de refracción, etcétera, etcétera. Y donde se hay entre cruzamiento, ultrasonido con coeficiente de extinción, tengo una interacción entre las variables. Y lo más importante, le pido después una gráfica de optimización, donde me dice cuáles son los valores de ultrasonido, circulación, índice de refracción y coeficiente de extinción que me dan el valor objetivo, el target, de 125 micras del diámetro de partículas. Pero aparte de eso, fíjese que me da esta zona blanca donde yo puedo mover esta línea, este cursor, para mover el ultrasonido, la circulación, índice de refracción, etcétera, etcétera. Y mientras me mueva dentro de ese espacio blanco, que se llama espacio de diseño, yo voy a tener este mismo área. Por ejemplo, si yo lo muevo todas las variables, yo tengo acá 117 de ultrasonido, 8 de circulación, 1,5 de refracción y 2 de coeficiente de extinción. Si yo lo muevo todas estas variables, acá tengo 23,4, 23 de ultrasonido, segundos, en lugar de 17. Tengo 5 en lugar de 8 de circulación. Tengo 1,6 en lugar de 1,5 de índice de refracción y tengo 1,0 en lugar de 2 de coeficiente de extinción. Y el resultado es 124,7, o sea, 125. O sea, el diseño de experimento me permite determinar espacios de diseño dentro del cual yo puedo mover mis variables manteniendo los criterios, los atributos críticos de calidad de mi resultado. O sea, mis resultados ponen más o menos la incertidumbre que yo necesito saber. ¿Ok? Finalmente, el seguimiento ante el ciclo de vida, lo que hago es buscar un material determinado, hacer un montón de determinaciones, típicamente material robusto, estable, etcétera, etcétera, hacer 20 o 30 determinaciones para obtener ¿qué cosa? La desviación estándar, y para obtener de esa manera
el sector de la media más o menos 2 desviaciones estándar, que incluye el 95% de los datos, y la media más o menos 3 desviaciones estándar, que contienen el 99,7% de los datos. ¿Para qué? Para experimentar una muestra de control de calidad, muestra de calidad, para hacer, o sea, es una planilla de control donde yo tengo el límite de alerta y el límite de acción en la media más menos 2 y más menos 3 desviaciones estándar. Y si yo analizo durante la implementación de mi método, esto durante, tantos lotes o tanto tiempo, lo que sea, mientras me muevo en esta zona está todo bien, pero me permite evaluar tendencias que para dar resultados más altos, más bajos y evitar o estar alerta antes de que aparezca acá o peor por acá. ¿Ok? Bien, concluyendo. La incorporación de los principios de calidad por diseño al desarrollo y validación de procedimientos busca qué cosa? Mejorar y consolidar el conocimiento del método. Ustedes, como se habrán dado cuenta, si hay algo que hice fue mirar todas las variables y evaluar cuál es el impacto y priorizar los riesgos. Y mediante que el análisis es multivariado de los factores, no un factor por vez, el análisis donde varían todos juntos, que intervienen en el proceso para comprender el efecto individual y combinado sobre la calidad del resultado. A la vez que, ¿qué hace? Promueve el control periódico y sistemático, la análisis de control, para mantener el proceso en estado de control y promover la mejora continua. Bueno, creo que no dejé mucho tiempo para las preguntas, pero básicamente esto es lo que pensaba comunicar, rápido. Espero que a pesar de rápido haya sido conciso, así que bueno, quedo abierto a las preguntas que quieran hacerme. Ok, muchas gracias, Oscar.